y pánico. ¿Se le cortó? Gallegos. Sí, se ha cortado, ¿no? Sí, se parece que se cortó. cortó. Capaz de estar la cámara, a ver si lo apagas y solo prendes el micrófono. Nada. Ahí le pongan un mensajito. Bueno. Anda re mal la señal, sí. La señal de Carial anda mal. Es una pena porque se pierde la dinámica de, sí, de lo que uno intenta, ¿no? Estar concentrado, estar 100% dentro de lo que es este grupo comunitario. Sí, creo que es como lo que nos comentaba en la clase, profe, que era importante el espacio, el silencio y poder estar concentrado y no que entren, salgan, interrupciones, porque se corta igual para la persona que está en ese momento transmitiendo quizás algo que le cuesta. Tal cual, Lorena. Sí, está no siendo muy fructífero este espacio virtual. El espacio. Meet. El Zoom. No sé si alguien quiere compartir algo. No sé si esperamos que se conecten. No sé si está Cari o se fue, pero no la veo. Sí. Esto también, a ver, puede ocurrir también, por ejemplo, en Buenos Aires están haciendo de manera virtual y utilizan los mismos criterios, por ejemplo, si utilizar esto, y se trabaja con la improvisación, digamos, ¿no? Pero siempre estableciendo el encuadre, digamos, ¿no? Supongamos que ahora estamos haciendo de manera virtual, no le vamos a pedir a la gente que se levante, digamos, solamente que desde el lugar en el que se encuentra, digamos, hacer el ejercicio de la forma de buscarle la manera para que se relaje, digamos, ¿no? Pero actualmente en Buenos Aires se está utilizando esta modalidad, más allá de que se trabaja presencial, pero digo esto porque uno puede pensar, bueno, pero si no es presencial no puede funcionar. No, funciona. Es indudable que uno tiene que aclarar que el uso de la tecnología y el exceso de uso de los datos a esta hora, es muy posible que haya dificultades para poder conectarnos o se puede cortar. Simplemente que uno puede salir y puede ingresar, pero siempre en un marco de respeto, digamos, ¿no? Ok. Bien, ¿cuántas cosas? Maru, ahí ¿Cómo? ahí ingresó. No se escucha nada. ¿Me escuchaste? Ay, sí. Capaz que alguien puede comentar algo. Ale, ¿me escuchás? ¿Escuchás? ¿O no? Sí, justo voy, porque pinché hasta una cubierta, perdón. No. Y voy, ¿Andás en la voy en calle? el auto. Ah, bueno, Sí, bueno. sí. Bueno. Ale, está Por bien. eso no quería interrumpir. Está bien. Bueno, hasta... ¿Almi quién es Chana? ¿Almi Chan? Es Carolina. Ah, claro. Ok, listo. Como para saber. ¿Quiere que más Ahí o menos...? ¿Se me escucha? Sí, Sí. Cari, se escucha. Ah, bueno, ahora me volví a conectar con el celular, que me parece que anda mejor que el Wi-Fi. No, yo lo que quería sumar era, como lo estaban contando las compañeras, que cuando yo me vine a Gallegos, me vine a los 17 años a estudiar. Y alrededor de los 20 también tuve el tema de los ataques de pánico y que en ese momento no se sabía lo que era. Yo recuerdo que empecé a tener todos esos síntomas de los mareos, ese miedo de salir, porque me había quedado sin trabajo, yo alquilaba y demás. Y claro, y no sabía qué era lo que me pasaba,
por qué estaba así cuando yo nunca había sido así, ¿no? Como que de tener miedo y esas cosas. No quise ir a psicólogos ni nada porque tenía como vergüenza también, por esto, por no saber, porque no estaba la información que hay hoy. Y fue en el momento cuando Carmen Barbieri se desmayó, no sé si se acuerdan, en un programa, y que ahí se empezó a hablar de los ataques de pánico. Entonces ahí entendí qué era lo que me estaba pasando. Y empecé a buscar información, a leer, me costó como 2 años más o menos mejorar y poder hacer cosas sola. Yo no podía ni entrar al supermercado, no podía ir al terciario donde estaba estudiando, por ejemplo. Llegaba hasta la puerta y ya en el camino me ponía mal, y lo más, o sea, los síntomas más fuertes que tuve fue brotarme y me hinchaba tal cual como cuando uno se intoxica, que se hincha y salen ronchas, bueno, así. Y me quedé sin aire porque me atacó lo que era el cuello y me hinché tanto que se me cortó la respiración y me desmayé en la calle. Y bueno, después de eso, así como les decía, de buscar información, leer, entender lo que me estaba pasando, como que, no sé, yo encontré como que cuál era el porqué, cuál había sido la pérdida, entre comillas, que había tenido, y encarar y poner pequeñas metas. Entonces pude salir. Y hoy, después de más de 20 años, siento que todavía tengo algunas secuelas y a veces me da ansiedad o algo ciertas situaciones, pero estoy creo que a un 80-90% de lo que siento que yo podría ser, porque siento eso, que me quedaron ciertas secuelas. Pero gracias a Dios pude salir adelante, digamos. Me costó muchísimo, como les digo, 2 años como para poder salir y afrontar ciertas situaciones, y de hablarlo lo pude hacer, yo diría, hace 5 años atrás más o menos. Por ejemplo, a mi mamá yo no se lo conté nunca, a mis hermanos no se los conté, a amigas que, salvo las que estaban en ese momento que sabían, pero después no lo he hablado con nadie. Es como que me lo guardé para mí, ¿por qué? No sé, ¿no? Y bueno, contarlo así ahora o delante de muchas personas tampoco lo hice, no lo había hecho. Y cuando me crucé con 2 o 3 personas, pero muy poquitas, que vivían una situación similar, sí se los conté por el hecho de decir o que vean que se puede salir de esa situación. ¿Por qué? No sé si es vergüenza o qué, o era como inseguridad de decir, si lo cuento, sentir que me van a estar mirando a ver en qué momento me ponía nerviosa o algo por el estilo. Esa sensación, ¿no? Pero no vergüenza por lo que es el ataque de pánico, digamos, los ataques de ansiedad. No sé, capaz que es una inseguridad mía, no sé. Pero bueno, de contarlo así es la primera vez. Es raro que lo cuente, quedó ahí como guardado. Eso quería sumar. Gracias por compartirlo, Cari. Bueno, gracias, Cari. De nada. Y no lo cuenten. Ah, mentira. Ahora comparto. Está grabado. Yo igual, yo quiero justo aportar un poco igual, que a veces los cambios cuando yo de comercio pasé a la escuela, estar al frente de los papás, también nos da esa inseguridad al no tener instrumentos para poder desenvolverme frente a alguna pregunta, ¿no? Y ahí fue donde, bueno, yo soy re ansiosa, ya no sé si se dieron cuenta, pero, pero sí, fue muy, los nervios, la primera reunión de papás fue no frustrante, pero yo me sentía mal, pero lo pude superar, ¿no? Respiré hondo, igual tuve que ir a terapia, chicas, que hace muy bien, y así uno lo puede ir superando, ¿no? De a poquito, no es que ya mañana lo vamos a superar, no, yo creo que esto lleva una constante modificación en nosotros, en poder desenvolvernos, porque muchas veces son inseguridades, y yo tenía muchas inseguridades. Vos imaginate que de comercio fui a una escuela y sí, la primera reunión de papás estaba sola, porque hasta que llegaba el profesor a hablar, esos tiempos muertos tenía que hablarlo.
No me costó hablarlo primero, pero sí tenía esos nervios y esa ansiedad que bueno, lo estoy tratando igual, ¿no? Pero para aportar igual ahí a las chicas. Bien. Gracias, Ale. Quiero hacer una observación respecto por lo que estoy viendo, digamos, ¿no? Veo como que todos se largan a hablar y contar cómo salieron. No es el momento. Por eso la consigna tiene que ser más clara. ¿Sí? La consigna tiene ¿Cómo que se ser. sintieron? Sí, Claro. perdón, a lo que voy es lo siguiente. Cuando ustedes invitan a que cada uno pueda hablar de alguna situación que le esté doliendo o le esté provocando sufrimiento, que relate brevemente esa experiencia. Después, en función de escuchar todos los presentes que han querido hablar, ustedes se hace una votación y en función de la votación se elige el tema. Después del tema elegido, ahí, el tema que ha sido elegido, se le pide a la persona que se explaye más sobre lo ocurrido. Y a partir de escuchar atentamente lo que la persona refirió, cada uno se lo invita a la comunidad, a los presentes, para que pueda hablar de si han pasado alguna situación similar y que hablen en primera persona cómo lo han resuelto. No tienen que fomentar que la persona, cuando están escuchando a cada uno, se explayen y encuentren la solución. Porque ¿cuál es el problema? Si uno cae en ese posicionamiento, lo que está haciendo en realidad, lo que está haciendo es creyendo que el problema es de la persona. Y muchas de las cosas que ustedes comentaron, inclusive el trastorno de pánico, es producto de un nivel extremo de estrés. A muchos les pasa. ¿Sí? Entonces, y no hay que caer en esto, porque ustedes por suerte tuvieron la posibilidad de acceder a un psicólogo o a un psiquiatra, pero yo les digo que la mayoría de las personas no pueden. Y por eso estos espacios se reivindica y se resignifica la palabra, porque es desde ese lugar, desde lo grupal y lo comunitario, donde las personas empiezan a correrse y pensar que no es un problema meramente mío, es un problema social, Represento. ¿sí? Y que implica un nivel muy alto de estrés. Entonces hay que, después de seleccionar el tema, ver cómo lo fueron resolviendo, si pasaron. Y si casi siempre hay alguien que atravesó, como ustedes comentaron acá hay varias personas que han atravesado pánico. Entonces después uno puede preguntar, pero no hay que caer en esta idea de que porque fui a terapia, porque por ejemplo, lo que nosotros estamos tratando de correr es no patologizar. Si nosotros le decimos a alguien que vaya a terapia, entre comillas, estamos presuponiendo que tiene algo en la cabeza que no le da, independientemente de que no es real. Independientemente de que no es real. Pero que nosotros lo que estamos tratando de hacer es retomar una escucha respetuosa, de aprendizaje y sobre todo de reflexión sobre las experiencias de cómo las personas resuelven estos problemas. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahora seleccionen el tema. Ahora sí. El tema, yo anoté uno que era, el primero que era de Vanessa, que era miedo a perder a la mamá. No sé si anotaste igual, Fer. Sí, algunos anoté. Pérdidas de la madre, ataques de pánico. Sí, crisis de ansiedad. Crisis. El vecino alcohólico. Ahora lo último, lo que anoté es la inseguridad, nervios y ansiedad. Ahora ustedes tendrían como que ponerse de acuerdo. No. No. Pero Mari, ahí primero explicarle a las personas que esos temas, de eso van a elegir uno. Porque Claro, si no, no, ahí le decís, Fer, ¿ya eran esos o faltaba alguno más? Sí. No, Sí, yo tengo bueno, los mismos. los mismos. Bueno, acá más o menos los separamos dependiendo, en base a lo que cada uno contó, ¿no? Y ahora acá tendríamos que, ustedes tendrían que elegir en qué profundizar, ¿no? Y que la persona se detenga a contar un poco más sobre esa situación. Ahora les voy a comunicar cuáles son y ustedes deciden en qué nos vamos a
a profundizar, ¿sí? ¿Se entendió o no? Sí, se entendió. Sí, perfecto. sí. Bueno, ¿Se entendió? miedo de perder a la mamá es uno, crisis de ansiedad. No sé si el ataque de pánico está bien, profe. No juzgo. No juzgo, bueno, yo para ir bien, digamos, y aprender un poco también. Bueno, ataque de pánico, vecino alcohólico, después también puse el de Ale, no sé si también, que sería inseguridad, nervios, ansiedad, no sé por qué lado ir. Crisis de De ansiedad. igual. Sí, De crisis de ansiedad. ansiedad. No, Ahí no. lo deciden ustedes. Votemos, a ver, votemos. Yo quiero, Claro, todo yo lo voto por resuelto. mi vecino que es jodido. Vecino. El vecino jodido. La pérdida de un ser igual, o el vecino también. Sí, por ahí. La crisis de ansiedad, ataque de pánico igual. Sí, ataque voto de La valla. pánico. Se cortó, Cari, me parece. Sí, no, yo decía que el ataque de pánico es algo que es como que está sucediendo mucho, pero igual es como interesante y me parece por ahí que tal vez no está resuelto el miedo de perder la mamá como le pasa a Vanessa, por ejemplo, ¿no? Serían esos dos, me parece. ¿La pérdida? Ujú. ¿Pérdida? Sí, pero sí, el miedo de la pérdida de la mamá, no sé. Okay. Vale, Sí. Yo voto por los ataques de pánico. vale. Yo igual voto por los ataques de pánico. Bueno. Los Yo demás. voto por el tema de Vanessa igual. Bueno. Yo también voto por la pérdida de la mamá, bueno, igual incluido cualquier familiar cercano. Yo no la perdí, tengo miedo nomás. Miedo de pérdida de la mamá, claro. Ese sería. Bien, ahora tienen que identificar quién fue la que planteó, digamos, de esas cantidad de casos que uno votó, el que más salió elegido, le tienen que pedir a la persona que cuente su experiencia nuevamente y que se explaye más. Ok, profe. No sé si falta otro. Bueno, miedo a la pérdida. No sé si está Sí, bien. yo también tengo. Sí. Vanesita. ¿Cuántos poco votos? más. Perdón, ¿cuántos votos sacó cada uno? 4. ¿Ese tema sacó 4? El vecino 1 lo oí yo. Sí. Ese sí sacó más. De pérdida, 4. ¿Y las otras de pánico? 2. 2. Ah, Y el bien. vecino. Bien, o sea que entonces hubo, por lo que entiendo, 7, 8 temas nada más. ¿Es correcto? Sí, profe. Sí, profe. Bien, entonces ahora tienen que pedir a la persona que habló sobre la pérdida que se explaye un poco más sobre eso. Todos escuchamos atentamente. ¿Quién fue la persona que comentó? ¿Comienzo a hablar o tienen...? Vanessa. Sí. Bueno, Vanessa fue la perdón, persona que... le hago una observación. Una vez que hicieron Sí. la cantidad de votos, los coordinadores deben decir, bueno, acá Vanessa fue la que planteó esta situación. Una vez que Vanessa se explaye sobre la situación, ustedes tienen que parafrasear retomando lo que ella dijo para ver si se entendió lo que ella quiso transmitir y lo que ustedes entendieron. ¿Correcto? Ah, claro. Ok. Bueno, ¿comienzo, chicas? Sí. Sí. No sé cómo explicarlo, pero me pasa hace como, no sé, 10 años más o menos. Siento eso, como que me da una angustia tremenda el pensar de que puedo perder a mi mamá.
o que, no sé, entro como en miedo. Es un miedo constante a saber que, o sea, un día puedo estar sin mi mamá. O yo siempre le digo a ella en realidad que pido yo siempre irme antes que ella. Porque sé que mis hijos son más independientes de mí. Y no como yo soy con ella. No sé cómo explicarlo en palabras en realidad. Porque me ha pasado muchas veces de sentir esto, de sentir de que no, o sea, que no la puedo llegar a tener, me produce ese miedo. O no verla, o como ser yo hace muchos años, viajo con mi mamá, estoy como muy pendiente de mi mamá. Me ha pasado que mi mamá ha sido operada o ha tenido algunas complicaciones de salud y prefiero directamente no verla en ese momento. Porque siento eso, siento que la puedo perder. Eso me pasa. Creo que estoy yo. Gracias, Dani, por tus palabras. Bueno, retomando esto de lo que dice Dani, ¿no? Con el tema de la pérdida. ¿Se me escucha? Consulta. En estos, o sea, cuando ya elegimos la situación y profundizamos un poco más, tenemos que preguntarle cómo llevaron adelante esa situación. ¿Así, No, profe? no. Que cada uno cuente. No, o sea, ustedes escuchan, y algo que también lo hemos remarcado la clase pasada, no hay que temer porque la persona se angustie. La angustia y el llanto es una forma de sanar el dolor. ¿Sí? Así que no se avergüencen. Primero, digamos, uno lo que puede hacer en estos casos, si es presencial, uno puede, bueno, acercarle un pañuelo o alcanzarle un vaso de agua. Pero no tiene que decir, bueno, darle consejo. Bueno, ya se te va a pasar, tranquila, es difícil. No decir nada, escuchar atentamente. Después que escuchó y que la persona se desahogó, los que coordinan parafrasean para tratar a ver si entendieron correctamente lo que planteó la persona, y posteriormente se invita a las personas, a los presentes, si alguien ha perdido alguna madre en estos últimos tiempos, cómo ha transitado ese dolor y cómo hizo para resolverlo. A los invitados le pregunto. A los invitados. ¿Sí? Ok. Ahora parafraseen, por favor, lo que planteó ella. Sí, estaba anotando. Bueno, siguiendo, ¿no? Escuchando atenta lo que estaba hablando Vanessa, el miedo de ella es perder a la mamá, más que nada también el encontrarla, o sea, la salud de la mamá, ¿no? Verla en esa situación es la que le pone mal. ¿Es así, Vane, o estoy un poco confundida? Sí, es así. Bien. ¿Puedo participar? Claro que sí. Sí, profe. Bueno, yo voy a hablar de mi experiencia. Yo tengo a mi madre que está casi agonizando en este momento. Es un momento más duro de mi vida. Y sin embargo, lo que me está sirviendo en este momento a mí es la filosofía budista. La filosofía budista me está enseñando que la muerte es una etapa más de la vida y que uno tiene que aprender a aceptar que la muerte y la vida van juntas. Que la muerte no es algo inalcanzable que le puede pasar a otro. Que la muerte nos puede tocar el día a día. Y siempre pienso en cómo mi madre nos ha transmitido valores y cómo nos ha enseñado a ser buenas personas. Y todo lo que hemos hecho nosotros como hijos, la hemos ayudado en tiempo presente.
Entonces creo yo que entender esta mirada sobre la muerte es entender que la muerte es una parte más de este ciclo de la vida. Y tenemos que aprender, o yo tengo que aprender a aceptar que aún en el más profundo dolor, sé que ha dado lo mejor y que le hemos dado lo mejor. Gracias. ¿Alguien más quiere participar y contar? Hola. Hola. Bueno, yo no fue mi madre, pero perdí a mi padre. 8 años, ya es bastante, pero bueno. ¿Cómo hice para sanarlo? Pensar de que primero fue decisión propia de él. Él tenía cáncer y se separó de mi mamá y se decayó, se deprimió y no quiso hacer quimioterapia, radioterapia, nada. Yo vivía en Puerto Madryn en ese momento y cuando mi papá empezó a preguntar por mí, me vine. Justo había entrado a un trabajo que era increíble y no me importó. Así todos mis jefes me respetaron y me dijeron que vaya, que vuelva cuando esté bien. Y nada, intenté llevar el dolor adelante, porque primero que fue elección propia, todos intentamos ayudarlo en su proceso, pero no quiso. Y después entender un poco lo que decía Rubén, que, no sé, tuvo miles de errores, pero nos dejó buenas cosas, buenos valores. Somos una familia reconformada y reunida, y entender que fue decisión de él. Entonces, quizás eso me ayudó a sanar un poco el dolor, porque nunca nadie le soltó la mano. Si bien mi mamá se separó de él, estuvimos todos hasta el último minuto de su vida, que es más, él esperó que yo llegue, y al tercer día falleció. Pero bueno, nada, yo creo que lo acepté, porque todos los casos son diferentes, pero él siempre decía que quería morir, entonces ya como que psicológicamente nos estaba preparando. Obviamente que no de la mejor manera, pero bueno, cada uno tiene sus dramas en su vida y él intentó llevarlo como quiso. Así que intenté revertir esa situación de dolor pensando de que, bueno, que él dio todo lo que pudo y nunca nos faltó nada, así que pude como afrontar ese dolor, ¿no? Que siempre la falta está, por más grande que seamos, siempre va a hacer falta, pero bueno, nada, ahora lo tengo bastante superado. Eso. Gracias por compartir. Gracias por Caro. No sé si alguien más quiere compartir cómo lo lleva adelante. O si ha pasado por algo similar, un hecho. Bueno, yo les comento. Bueno, yo a mi mamá la tengo, así que digamos que es mi referente, ¿no? Mi papá no lo conocí, no he sentido la ausencia tampoco, así que mi mamá, digamos que como referente, como mamá, es todo, ¿no? Por suerte todavía la tengo. Yo hace 8 años, lo que tuve así como similar, más o menos, perdí 2 sobrinos, uno a los 2 meses de haber nacido, y mi sobrina de 8 años. Eso es lo que sí todavía no puedo superar. Sí me cambió la escala de valores totalmente, totalmente. Entonces, yo creo que el día que mi mamá no esté, pienso que por lo menos la pude disfrutar. Voy a pensar, o es lo que yo estoy pensando hoy, muchos años, ¿no? Que somos todos los hijos adultos, pero tuve muy poco tiempo, por ejemplo, con mi sobrino. Entonces, el día que mi mamá no esté, que mi referente no esté, lo voy a aceptar bien. También creo en esto, como decía el profe, que la muerte es parte de la vida. El dolor queda y uno extraña. Pero
qué sé yo, creo que no es lo mismo. Mi sobrina para nosotros fue como una hija para todos. Estábamos todos con ella. Fue repentino. Y estuve mucho tiempo también pensando cada cosa después qué etapa que mi hija va cumpliendo, que yo no lo pude disfrutar con mi sobrina, por ejemplo. Entonces el día que mi mamá no esté o una persona grande no está, uno pudo disfrutar todas esas etapas. Y el poco tiempo que pude disfrutar a mi sobrina también lo valoro y trato desde llevarlo desde ese lado, ¿no? Desde recordar y agradecer que pude tener ya sea 2 meses con uno, ya sean 8 años con el otro, o 65 años que llevo, 43 años que yo estoy disfrutando a mi mamá sería. Entonces tratar de valorar eso, siempre desde lo bueno, tal vez la fe que uno por ahí, a mí por lo menos fue el pilar, como para poder seguir y poder recordar y saber que ese tiempo que lo pudimos disfrutar, bueno, ese era el tiempo que Dios dejó, nos permitió poder tenerlo. Y bueno, agarrarme desde ese lado, ¿no? Desde lo que pude disfrutar, lo que le pude dar, lo que pude recibir. Y el día que mi mamá no esté, eso es lo que a mí me va a quedar. Poder agradecer ese tiempo, el haber disfrutado, que mi hija la disfrute, que mi nueva sobrina la disfrute, y eso sería, el poder agradecer todo eso, lo que ella nos dejó, lo que nos va a dejar el día de mañana, por ejemplo, cuando mi mamá no esté. Que es difícil, sí, es difícil. Yo creo que lleva mucho tiempo, depende de cada uno sabrá o lo podrá sobrellevar o asimilar, asumir, no sé cuál será la palabra, de acuerdo como a la personalidad de cada uno, ¿no? Pero bueno, sí, el dolor y extrañar siempre está, siempre va a estar, y aprender a sobrellevarlo, bueno, depende de cada uno, a ver en dónde uno se puede aferrar para poder seguir adelante, digamos. Pero bueno, depende el cariño o sí, la relación que tiene con cada uno, nos va a marcar eso, ¿no? Como yo decía, las escalas de valores, uno a veces se preocupa por lo que pueden ser tonteras, que lo económico, que esto, que el trabajo, que acá, que allá, u otros objetivos, y cuando te enfrentás con esto que no podés solucionar, ahí realmente te das cuenta que todo lo demás pasa, pero a tercer plano, no importa nada, porque como dicen, lo único que no tiene solución es esta situación, lo demás todo, ya sea mañana, pasado, lo que viene, llega a una solución y se puede salir. Pero me parece que es eso, el que tenga fe, lo ayudará a la fe. El que no, el cariño y el amor hacia esa persona para poder recordar y llenarse con eso que ellos nos dejó, me parece, ¿no? Y bueno, eso. Gracias. Muchas gracias, Cari, por compartir. Muy bueno. No sé si quieren aportar, ¿alguien quiere aportar algo más? Yo lo mismo que dijo Cari, que en realidad, bueno, la muerte de mi papá fue algo que marcó mucho, pero entendí que hay que disfrutar a mi mamá, lo que queda, lo que no, y yo creo que mucho tiene que ver con eso, ¿no? De recordar lo mejor que nos dio, que es la unión en la familia, y disfrutar a mi mamá, que la tenemos, y que, bueno, y a los hijos, bueno, a todas las personas, ¿no? Pero yo creo mucho que hay que recordar lo mejor de él y ¿cómo se llama? Para poder superar esa etapa. Cuesta, obviamente que cuesta, pero cada día se va superando y recordando lo mejor, lo que nos dejó, los valores, el ejemplo. Era un pilar, pero nos quedó ahora el otro pilar, que es mi mamá. Así que eso nomás quería aportar ahí mi granito. Gracias, Ale.
Como queda un minuto, y yo creo que es importante continuar con el proceso, vamos a cerrar y vamos a continuar de vuelta con el mismo link. Y cuando volvamos, tenemos que preguntarle a Vanessa cómo se siente en este momento a partir de contar la experiencia. Pero después cuando volvamos, ¿sí? Bueno, salimos entonces.